esa superficie que lo conforma. Entonces aquí vemos a grandes rasgos los que podemos detallar es que tiene diferentes vistas, podemos ver una vista lateral, una vista medial, incluso superior e inferior o basal. No vamos a detallar mayor cosa de esto, ya lo vamos a precisar más adelante, pero lo que sí podemos mencionar es que pues esto se compone de varios surcos y suras que pueden ser constantes o inconstantes circunvoluciones. Dentro de lo que se destaca en la literatura es que vamos a señalar acá, de las más constantes se encuentra la cisura lateral o cisura de Silvio y el surco central. Son como los más constantes que podemos encontrar. Ya más allá de eso hay otros que son inconstantes, pero pues que se han caracterizado, incluso los podemos ver dentro de la anatomía macroscópica normal. Hay una vista anterior también de esta corteza cerebral, donde podemos, en su gran mayoría, el lóbulo frontal, que representa un tercio pues, de toda la corteza cerebral. También aquí podemos ver la parte anterior de los lóbulos temporales con todos sus detalles anatómicos que ya vamos a precisar. Tenemos una vista superior, aquí podemos ver la cisura interhemisférica, que lo que básicamente hace es separarme un hemisferio cerebral del otro, el lado derecho del lado izquierdo, con todos sus detalles anatómicos, y una vista inferior o basal, en donde podemos encortar la parte frontovasal y la parte temporal basal, pues de estos respectivos lóbulos. Aquí también podemos ver parte del mesencéfalo y otras estructuras anatómicas como la que se señala aquí y el quiasma óptico. Y la vista medial, que es como por así decirlo, si vemos la fisura interhemisférica y separamos ese, un hemisferio cerebral, aquí lo que vamos a encontrar es precisamente estos detalles anatómicos, el cuerpo calloso, podemos encontrar los tálamos y otras estructuras que ya vamos a detallar con mayor precisión. Entonces, primeramente traer a colación las áreas de Brodmann, fueron descritos precisamente por este anatomista. Lo que hizo fue hacer unos detalles histológicos, ir caracterizándolos de acuerdo si tenían una similitud histológica. Lo que uno encuentra es que hay hasta 52 áreas de Brodmann descritas. ¿Y cuál es la importancia de esta clasificación? Porque nos da un detalle topográfico en donde podemos encontrar cada una de las estructuras, darle un valor numérico, y es precisamente por su citoarquitectura que las clasificó Brodmann. No las vamos a mencionar todas, sí quiero recalcarles o mencionarles las más importantes dentro de lo que podemos detallar, que es por ejemplo el área 41 y 42, que es el área acústica o el área auditiva primaria, el área 17, que es el área visual primaria, el área 18 y el área 19, que es la corteza visual secundaria, corteza visual de asociación. Aquí en el giropo central tenemos el área 1, el área 3, 1 y 2 de Brodmann, que corresponde al área sensitiva primaria, el área somestésica. En el giro precentral tenemos el área 4, que está a nivel del que está a nivel del lóbulo frontal, que nos habla del área motora primaria. Está el área 6 de Brodmann, que es el área motora suplementaria, y así sucesivamente, dentro de las más importantes que podemos recalcar. Hay muchas más, el área 28 olfatoria, pero sí tener presentes estas porque pues nos van a permitir tener un detalle anatómico y correlacionar, y es lo que más se describe dentro de la literatura. Aquí podemos verlo a grandes rasgos, esas las podemos encontrar en la literatura, este lo saqué del Tratado de Neurocirugía Integral y ahí se detallan con precisión cada una de estas áreas de Rodman, hay que conocerlas, tener presente que existen. Y otro detalle anatómico que quería traerles es los tipos de fibras, las conexiones que existen a nivel cerebral. Podemos encontrar fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Qué es lo que las caracteriza? En principio, las fibras de asociación lo que hacen es conectar una región de un hemisferio con otra región del mismo hemisferio. Las fibras comisurales me conectan un hemisferio con el otro. Y las fibras de proyección lo que hacen es conectarme la corteza con áreas ya extracorticales, más caudales, como a nivel de la médula espinal. Entonces aquí rápidamente mencionar los principales. Entonces aquí tenemos el fascículo longitudinal superior, que es una fibra de asociación, y aquí lo que básicamente hace es asociarme el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. El fascículo longitudinal inferior, que lo que hace es asociar el lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Tenemos otras
filas como el cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es un área de asociación entre un hemisferio y el otro, nos permite conectar un hemisferio con el otro. Tenemos las comisuras, tenemos la comisura blanca anterior, que lo que hace es conectarme la parte medial del lóbulo temporal también con los bulbos olfatorios, y algunos anatomistas mencionan que tienen conexiones con los cuerpos amigdalinos. La comisura blanca posterior, conexiones con los lóbulos occipitales, incluso con parte de los movimientos oculares está implicada. Hay otro, es el fascículo arcuato. Este es muy importante cuando en la neurocirugía se realizan, por ejemplo, las tractografías. Fascículo arcuato lo que básicamente hace es conectarme el área de Broca con el área Wernicke, las áreas relacionadas con el lenguaje, el área motora y el área sensitiva. Y esto es como lo vemos a partir de un corte coronal, es básicamente eso, la corona radiada a partir de esas filas de proyección de lo que podemos encontrar ahí de los tractos corticoespinales y todas esas filas que podemos encontrar de asociación, tenerlas presentes y entenderlas para comprender parte de la anatomía de sus relaciones. Este artículo es bastante interesante aquí y también parte del libro del Tratado de Neurocirugía Integral, en donde podemos caracterizar varios lóbulos. Aquí nos describen básicamente 6: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, lo que también se describe como el lóbulo límbico, que ya lo vamos a detallar, y el lóbulo de la ínsula. Entonces vamos a detallar primero el lóbulo frontal. Para hacernos una vista macroscópica y entenderlo de manera estructural, podemos mencionar que hay diferentes caras. Hay una cara superolateral, hay una cara medial, hay una cara basal o inferior. La cara superolateral lo que vamos a encontrar básicamente es las estructuras que no lo dividen. Entonces el lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por el surco central, el lóbulo temporal está separado del lóbulo frontal a través del surco lateral o cisura de Silvio. Ya en la cara medial ya vamos a ver otras estructuras que incluso pues, lo que hace es separarme, pues, como habíamos mencionado, un hemisferio del otro a través del cuerpo calloso. Su división con el lóbulo parietal por una extensión del surco central con una representación en su cara, en su cara medial, y en su porción basal o inferior es donde vamos a encontrar otras estructuras que ya vamos a detallar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen del libro de Roton? Estamos viendo el lóbulo frontal en una cara superolateral y aquí anterior. Aquí vemos precisamente la fisura interhemisférica, que dentro de ella estaría la representación de la cara medial de ese lóbulo frontal. Aquí tenemos la circunvolución frontal superior, media e inferior, que ¿qué es lo que nos los divide básicamente? Pues los surcos. Hay dos surcos horizontales que se describen que son el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que lo que hace es dividírmelo respectivamente 3 circunvoluciones. Y hay un surco que algunos describen que es un surco vertical o incluso surco oblicuo, dependiendo de los libros de anatomía que podamos consultar, que denominamos el surco precentral, que en su parte anterior está limitado por el surco central, como podemos ver acá, y esa conjunción entre el surco precentral y el surco central es lo que denominamos el giro o la circunvolución precentral, que es donde se encuentra esa área motora. Aquí en la parte anterior vemos representado básicamente eso, y ya vamos a ver unas estructuras anatómicamente. Lo que es más descriptivo es la circunvolución frontal inferior. Antes de mencionar eso, ya habíamos mencionado que la cisura de Silvio nos dividía o nos separaba el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Resulta que si lo caracterizamos detalladamente, esta cisura de Silvio puede tener varias porciones, entre las cuales encontramos la rama horizontal anterior, la rama ascendente anterior, la rama horizontal posterior y la rama ascendente posterior. Esto lo que nos hace es dividir esta porción inferior, el giro frontal inferior, en varios sectores anatómicos, que en donde vamos a encontrar aquí, por ejemplo, la pars orbitaria, la pars triangular y la pars opercular, que son importantes en el sentido que entre la pars triangular y la pars opercular se encuentra el área de Broca o el área motora del lenguaje, o también denominada área 44 y 45 de Brodmann.
Entonces es importante en ese sentido. Si lo vemos en una cara inferior de esa cisura de Silvio, lo que vamos a tener acá es el surco transverso temporal anterior y el surco transverso temporal posterior. En su parte superior vamos a encontrar el surco subcentral anterior y el surco subcentral posterior. Son unos detalles anatómicos que nos permiten detallar macroscópicamente esa cisura de Silvio y darnos una idea de cómo se está estructurando en esa cara lateral. Entonces aquí podemos ver la cisura de Silvio, pues, sus detalles anatómicos, lo del giro percular, giro triangular y giro orbitario. En esta, pues, en esta imagen no es más claro, pero se las traigo para traer a colación lo que habíamos precisado con respecto de los surcos, dos surcos horizontales y un surco vertical o oblicuo, que es el surco presental. Aquí está entonces el surco frontal superior y el surco frontal inferior, dividiéndome ese lóbulo frontal en tres giros: giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, que es donde más podemos detallar. Aquí vemos la pars orbitaria, la pars triangular y la pars opercular. Desafortunadamente en esta imagen los detalles anatómicos de la cisura de Silvio no son tan claros, pero pues están descritos dentro de la literatura. Vemos la imagen de Roton, la traigo a colación aquí, es para precisar estos detalles anatómicos del giro frontal inferior, la pars orbitaria, la pars triangular y la pars opercular. Aquí lo podemos ya en una vista, en una cara lateral de este lóbulo frontal. Hay unas áreas, precisamente por eso les mencionaba esas fibras, que si hay fibras de asociación comisurales o de proyección, que quiero traer a colación, que muchas veces no se tienen presente. Hablan también de una anatomía funcional, pero pues es importante mencionarlas. El área de Broca que ya hemos mencionado, entre la pars triangular y la pars opercular, y el área de Wernicke, que está por adyacente al giro supramarginal y angular. Bueno, aquí hay otras áreas que no mucha gente, pues, digamos, se describe en los libros de anatomía y más de anatomía funcional. Por ejemplo, es el área de Exner, que si uno lo detalla está en el giro frontal en medio, casi adyacente al surco precentral. Y esta área, básicamente, lo que nos permite, está cerca del área motora suplementaria, nos permite la escritura. Es un área implicada en la escritura y hay que tenerla presente. Y el otro es el área de Jerin, que está en el giro angular, y también esta área nos permite hacer parte de los movimientos oculares y está relacionado con la lectura. Aquí vemos una vista superior de este lóbulo frontal. Entonces aquí vemos el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo parietal. Entonces la fisura interhemisférica, el giro frontal superior, el surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior y giro frontal inferior. Y aquí vemos el surco precentral, el giro precentral y el surco central, que básicamente dentro de las estructuras de los surcos que más se escriben es el más constante junto con el surco lateral. Vemos esta porción anterior, esta imagen es del libro de Campero. Lo que nos hace es una representación de ese homúnculo, que significa hombrecillo, si lo vemos etimológicamente. Y este es un hombrecillo con una representación invertida, en donde la extremidad inferior está representada en la cara medial, como lo vemos acá, y ya las partes superiores pues están representadas en la cara lateral, y esto es muy importante porque también nos habla de qué representación aquí ya tiene cada estructura. En esta parte pues también se habla de la parte sensitiva, pero eso ya forma parte del lóbulo parietal, y aquí vemos las mismas estructuras que ya detallamos, que no vamos a mencionar más. Y esta es la cara medial de ese lóbulo frontal, donde podemos encontrar precisamente la representación de ese lóbulo frontal. Aquí vemos el giro frontal superior, podemos encontrar otras estructuras como el cuerpo calloso, que pues sus diferentes partes como el rostro, el genu o la rodilla, el cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio. Y vemos de los diferentes surcos, el surco pericalloso que me está rodeando el cuerpo calloso, el surco calloso marginal y aquí el surco marginal, en donde aquí vamos a encontrar ya más el nódulo parietal, ya lo vamos a detallar más adelante, el lóbulo cuadrangular o cuadrado del percúneo, pero aquí lo que nos interesa es esta representación del surco central en su cara medial, lo que nos va a detallar el lóbulo paracentral. Esta parte es el lóbulo paracentral y es la representación de esa circunvolución precentral y poscentral en la cara medial. Aquí tenemos la circunvolución del cíngulo, que es muy importante en el sentido de que su relación
con el giro paraterminal y paraolfatorio aquí. Se va continuando aquí en esta zona que se llama el istmo para continuarse la zona de la circunvolución temporal superior y es lo que vamos a denominar lóbulo límbico. También tiene su representación en la cara medial, hay que mencionarlo porque no es ajeno a las estructuras que estamos mencionando. Entonces aquí vemos los diferentes surcos, surco del cíngulo o surco caballoso marginal, aquí el surco marginal, la representación de la cara medial de la circunvolución precentral y poscentral que habíamos mencionado. Aquí rodeando el cuerpo calloso está el surco pericalloso y aquí en este lóbulo cuadrangular, que ya es más representación del lóbulo parietal, está limitado por el surco marginal, el surco subparietal y el surco parieto-occipital. Esta imagen de Roto nos lo representa de manera más esquemática. Entonces aquí tenemos la circunvolución paraolfatoria, circunvolución paraterminal, esto es anterior, esto es posterior. Aquí vemos el surco cingulado, aquí vemos la circunvolución del cíngulo que se va a continuar aquí en el istmo, con la circunvolución parahipocampal también, que es lo que denominamos el lóbulo ístmico. Ahora vamos la cara inferior. Entonces ya vimos una representación de esa cara superolateral, lo vimos también desde una perspectiva medial o mesial de ese lóbulo frontal. Ahora veamos los detalles anatómicos de la parte frontovasal, en donde podemos encontrar un surco que puede ser en H, incluso algunos libros lo escriben como en K, pero lo que más se escribe en los libros de anatomía es en H, que lo que nos va a dividir es una circunvolución orbitaria anterior, una circunvolución orbitaria posterior, una circunvolución orbitaria orbitofrontal medial y una circunvolución orbitofrontal lateral. Tenemos el giro recto, donde va a estar limitado medialmente por la fisura interhemisférica y lateralmente por el surco olfatorio, donde va a pasar el bulbo olfatorio. Se va a reposar sobre la cara basal del hueso frontal. Esos es como los límites. Y aquí tendríamos limitando también con la porción anterior de esa parte temporobasal. Entonces aquí lo que vemos, los detalles anatómicos del róton, entonces los surcos orbitarios limitándose esas circunvoluciones orbitarias u orbitofrontales. Y aquí la circunvolución recta, el tracto olfatorio. El libro de Roton describe algo muy interesante que lo denomina la sustancia perforada anterior, que su límite anterior son las estrías olfatorias mediales y laterales. Está limitado en su cara medial o en su porción medial por el quiasma óptico y en su porción lateral por el uncus del hipocampo. Y esta sustancia perforada anterior que estoy señalando aquí con el puntero es un sitio donde penetran varias arterias como la coroidea anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, incluso ramas de la carótida interna, son arterias perforantes que van a llegar a los ganglios de la base, al núcleo caudal, etc. Entonces esta es un área que se le llama la sustancia perforada anterior. Aquí lo vemos de más detalladamente con un acercamiento a la sustancia perforada anterior, sus relaciones que tenemos con el bulbo olfatorio, el quiasma óptico en la porción posterior de ese lóbulo frontovasal, de la porción frontovasal de los lóbulos frontales. Listo, entonces ya vimos a grandes rasgos la porción superolateral, la porción frontovasal y la porción mesial de ese lóbulo frontal. Ahora detallemos el lóbulo parietal. Este tiene una superficie superolateral y una superficie medial. A grandes rasgos los podemos describir de esta forma. Entonces, aquí lo que podemos detallar son las partes, una cara superolateral, las partes o los detalles anatómicos de ese lóbulo parietal. Uno de los principales es el surco intraparietal. Esta imagen es esquemática porque a veces no es fácil detallar, pero ese surco intraparietal lo que hace es dividirnos en un lóbulo parietal, en una circunvolución parietal superior y una circunvolución parietal inferior. Y aquí tenemos el surco postcentral, que es en su parte anterior, perdón, está limitando con el surco central, y esta área entre el surco central y el postcentral es lo que denominamos el giro postcentral. Este surco intraparietal se puede continuar a nivel del lóbulo occipital como un surco intraoccipital. Es importante tener también presente ese detalle anatómico, aquí está colindando con el giro supramarginal y el giro angular con las áreas que ya habíamos detallado. Entonces aquí lo vemos, aquí está la circunvolución
supramarginal, el giro angular, tenemos el surco intraparietal, limitándome el lóbulo parietal en una circunvolución parietal superior y en una circunvolución parietal inferior. Y aquí lo vemos, el giro supramarginal, el giro angular, la circunvolución parietal superior, aquí tenemos la circunvolución postcentral. Estos son los principales detalles anatómicos, ahorita los vamos a correlacionar con unos puntos craniométricos. Y si damos ya una representación mesial de ese lóbulo parietal, entonces aquí tenemos el surco marginal, el surco subparietal que ya habíamos detallado y el surco parieto-occipital, detallándome esto que denominamos el lóbulo cuadrangular o cuadrilátero, o también denominado precuneus. Y aquí está la parte posterior del cíngulo que se está relacionando con el istmo, que ya habíamos mencionado que forma parte del lóbulo límbico. Aquí vemos esta representación, básicamente similar a lo otro, a la imagen anterior, sino que pues detallándonos en los surcos, surco subparietal, parieto occipital y la rama ascendente del surco del cíngulo o surco marginal. El lóbulo occipital es interesante en el sentido de que sus detalles anatómicos no han sido tan descritos o, digamos, no se le ha dado muchas veces la suficiente relevancia. Ahí consulté un artículo que ya les voy a mencionar, pero a grandes rasgos los que podemos dividir es una superficie lateral y en una superficie medial o mesial. Entonces aquí vemos esta imagen. He tomado este libro aquí, Giros y Surcos de la cara del lóbulo occipital, y es bastante interesante en el sentido de lo que mencionábamos. Entonces está el surco intraparietal, está el surco que se va a continuar a nivel del lóbulo occipital como el surco intraoccipital. Después tenemos el surco occipital transverso, surco occipital lateral, que ya vamos a detallar con mejor precisión en la siguiente imagen. Entonces este artículo es interesante en el sentido de que hace una anatomía descriptiva de este lóbulo occipital, pudiéndolo dividir en un giro occipital superior, en un giro occipital medio y un giro occipital inferior, y esto varía dependiendo de la literatura que consultemos. Entonces aquí vemos ese surco intraoccipital, que es la continuación del surco intraparietal. No siempre son continuos, no siempre son constantes, pero pues esta es una buena forma, digamos, académica de recordarlo. Aquí tenemos el surco lateral, aquí tenemos el surco, perdón, el surco occipital, surco occipital transverso. Aquí menciona con SL, tenemos el surco lunado, y aquí tenemos el surco prepolar, que lo que nos, surco prepolar, surco lunado, que lo que nos va a hacer básicamente es dividirnos en el giro prepolar, esta porción, y nos va a separar con el giro occipital superior. Entonces recordemos nuevamente los detalles: surco occipital lateral, surco intraoccipital, surco lunado, giro prepolar, giro polar, perdón, y surco prepolar. Es como los detalles anatómicos que podemos mencionar en esa cara lateral. Y aquí sí lo vemos codificado por colores. Entonces aquí tenemos el giro occipital superior, giro occipital medio, giro occipital inferior y el giro polar. Son las formas en que podemos dividir ese lóbulo occipital en su cara lateral. Y si ya la vemos en una cara medial o una cara mesial, entonces vamos a encontrar que el surco parieto occipital y el surco calcarino me van a delimitar el giro de la cuña, que en su labio superior e inferior es donde vamos a encontrar el área visual primaria. Y en esa porción inferior de ese surco calcarino vamos a encontrar lo que denominamos el lobulillo lingual. Eso forma parte de los detalles anatómicos de esa cara mesial del lóbulo occipital. Esta es la representación del libro de Roton, como nos lo explica, y es básicamente eso: surco parieto occipital, la cuña, el surco calcarino, imitándome con la língula, que aquí vamos a encontrar la circunvolución parahipocampal, y aquí siendo nuevamente relevancia al lóbulo límbico, circunvolución del cíngulo, llega al istmo y a la circunvolución parahipocampal. Y esta es la representación gráfica de lo que ya hemos mencionado. El lóbulo temporal podríamos mencionar que es de los lóbulos que más detalles anatómicos tiene, e incluso hay libros de anatomía microquirúrgica de la parte mesial del lóbulo temporal. Entonces vamos a mencionar lo más importante para recordar. Entonces hay una superficie lateral, una superficie medial,
y una superficie basal de ese lóbulo temporal. Entonces, esta forma esquemática nos lo representa, podemos tener un T1, un T2 y un T3 que está dividido por el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Lo que hace básicamente es dividirnos la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Y aquí encontramos nuevamente la cisura de Silvio, que en su parte más posterior vamos a encontrar el surco supramarginal, el giro supramarginal, y aquí en la parte más posterior de ese surco temporal superior vamos a encontrar el giro angular. Entonces aquí vemos nuevamente la imagen del róton, nuestro texto de referencia para esta charla. Entonces aquí tenemos la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior, que va a tener una representación en la cara basal del lóbulo temporal, como ya vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a tener la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular terminando en ese surco temporal superior, como reparo anatómico. Entonces aquí vemos una cara basal de ese lóbulo temporal. Ya vamos a tener unos detalles mucho más descriptivos que les quiero mencionar. En principio vamos a tener el surco colateral, que aquí lo que va a diferenciarnos y nos va a separar es la circunvolución parahipocampal, aquella que ese surco colateral puede que se continúe, no siempre sucede así, pero se puede continuar como un surco renal, que lo que vemos acá a veces es discontinuo. Y aquí tenemos la circunvolución occipitotemporal, también llamado circunvolución fusiforme en los textos de literatura antiguos, pero también hay que tener referencia a ese nombre, que está delimitado también con el surco occipitotemporal. Entonces, el surco occipitotemporal lo que nos va a hacer es dividirnos la circunvolución temporal inferior o T3 con la circunvolución occipitotemporal o fusiforme que denominamos T4. En la parte medial al surco colateral encontramos el giro parahipocampal o la circunvolución parahipocampal que denominamos T5, que es lo que podemos ver aquí. Y aquí tenemos el uncus del hipocampo que se encuentra relacionándose con el quiasma óptico y las cintillas ópticas. Entonces aquí lo vemos, el surco renal que no siempre se continúa, pero se puede continuar con el surco colateral y esos detalles anatómicos del uncus del hipocampo que ya vamos a detallar más adelante. Si hacemos unos cortes de esas circunvoluciones, tenemos que la circunvolución temporal superior, estoy haciendo unos cortes, un corte axial, van a tener unos detalles anatómicos en donde si encontramos aquí en la parte anterior de esa circunvolución temporal superior casi no hay relieves, es decir, es una parte lisa que denominamos el plano polar, donde hace un surco para la arteria cerebral media. Y entre eso, la parte más anterior del plano polar, del plano temporal, que es donde ya se ven los detalles anatómicos de la circunvolución, la parte más anterior es lo que denominamos la circunvolución de Herschel, que hace referencia a esa área auditiva primaria. Entonces, y más posterior a esa circunvolución de Herschel está la circunvolución temporal transversa. Entonces, los libros anatómicos lo que nos mencionan es que la circunvolución temporal transversa más anterior corresponde a la circunvolución de Herschel. Vemos aquí también esa relación que tiene este lóbulo temporal con el atrio, donde convergen las partes de los cuernos frontales de los ventrículos laterales con la parte de los cuernos occipitales y los cuernos temporales, esa convergencia, aquí están los atrios, aquí podemos ver los plexos coroideos y su relación con el cuerno temporal del ventrículo lateral. Y aquí en un corte, ya haciendo otro corte transverso o axial de ese lóbulo temporal, tenemos aquí sus relaciones incluso con la ínsula. Podemos encontrar lo que denominamos los libros, por ejemplo, el Roto lo menciona como el núcleo central, donde se encuentran inmersos los núcleos de la base, los ganglios de la base, y aquí encontramos este istmo, estas conexiones de firas blancas, que lo que hace es un área de tránsito entre las firas sensitivas, fibras motoras, e incluso se relaciona con las radiaciones ópticas. Y aquí vemos esa relación que tiene con el plano polar, que es lo que habíamos mencionado, esa circunvolución temporal superior, donde es un área lisa que tiene un surco para la arteria cerebral media. Esta es la cara mesial, esta imagen es tomada del libro de Campero,
Entonces aquí vamos a tener unos detalles anatómicos bastante interesantes. Entonces aquí tenemos el giro paralfatorio, el giro paraterminal, como lo hemos graficado en esta imagen, la fisura coroidea. Y aquí tenemos el campero, lo divide en tres porciones. Digamos que la porción mesial puede ser vista desde tres capas, donde tenemos una porción para hipocampal o llamada subículo, eh, perdón, una porción subicular, una porción del giro dentado y una porción de las fimbrias del fornix, como las vemos ahí, giro dentado, fimbrias del fornix y una porción del giro para hipocampal. En su inmersión, ahí está el subículo, una de las partes de ese giro, que están separadas por el surco hipocampal y el giro dentado por las fimbrias del fornix por el surco fibrio-dentado, como aquí vemos fisura fibrio-dentada. De detalles anatómicos de la cara mesial del lóbulo temporal podemos encontrar bastantes. Incluso si nos vamos de manera más detallada, se menciona que el uncus del hipocampo, que lo habíamos representado en esa cara basal temporal, el uncus del hipocampo puede ser dividido incluso en un segmento anterior y en un segmento posterior, como lo estamos viendo acá, y ya vamos a ver que hay unos surcos, un surco en especial que nos hace la diferenciación entre ese segmento anterior y segmento posterior. Y posterior a este uncus del hipocampo encontramos el giro parahipocampal, aquí la relación con el giro lingual que ya hemos mencionado, aquí con su relación con los tractos ópticos del surco renal, que ya habíamos mencionado que podía ser una continuación, o bueno, más bien el surco colateral se podía continuar como ese surco renal. Entonces veamos esta imagen detallada anatómicamente. Entonces aquí el uncus del hipocampo puede ser subdividido en varias partes. Si lo vemos, puede tener un giro intralímbico, anda de Giacomini, pero que lo que me interesa, si vemos este giro semianular, lo que hace es dividirnos ese segmento anterior del uncus del hipocampo con un segmento posterior. Es un reparo anatómico para hacer esa subdivisión. Aquí tenemos la relación también con el limen de la ínsula, que pues se inmerge o se relaciona incluso con el fascículo arcuato, para mencionarles eso acá. Hay un punto que está aquí, punto coroideo inferior, que microquirúrgicamente tiene una importancia funcional en el sentido que es un punto de reparo anatómico. ¿Qué es lo que hace este punto coroideo inferior? Que en este artículo está señalado con un círculo rojo, y este punto coroideo inferior puede tener un segmento anterior, un segmento posterior, un segmento superior y un segmento inferior. Resulta y pasa que en el segmento anterior lo que vamos a encontrar es el uncus y la cabeza del, del hipocampo. Estructuralmente y anatómicamente, para recordar fácilmente el hipocampo, los anatomistas lo ven como cabeza, cuerpo y cola. Entonces, para dividir esa cabeza y del cuerpo, se usa el punto coroideo inferior. Y en la parte superior de ese punto coroideo inferior, lo que vamos a encontrar es los cuerpos geniculados laterales. Entonces, eso también nos hace su relación que podemos encontrar con esas estructuras. En su porción inferior encontramos la porción libre, es decir, cuando ese cuarto par pasa por el borde libre del tentorio. Y en su porción posterior tenemos el tálamo, la fisura coroidea, los plexos coroideos, las fimbrias, el giro dentado y el giro parahipocampal. Entonces, este punto coroideo inferior es una parte importante para hacer esa subdivisión de las estructuras anatómicas. Entonces, aquí lo vemos, tenemos la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal, que tiene una importancia en el sistema límbico, lo que mencionan a grandes rasgos del sistema de las emociones, la corteza perirrinal y la advítola, ahí emergiendo en el uncus del hipocampo. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, tenemos la cabeza del hipocampo, tenemos el cuerpo del hipocampo, ya cuando mencionemos el punto coroideo inferior, ya vamos a hacer una relevancia de que es un punto de reparo anatómico para diferenciar entre la cabeza y el cuerpo, el receptor uncal, la amígdala, la circunvolución parahipocampal y la fimbria. Y aquí tenemos el calcarabis. Aquí esta imagen de roto nos habla de un tal calcarabis. Aquí hace referencia a estas unas firas de sustancia blanca que lo que hace es la terminación posterior de ese cuerno occipital, los ventrículos laterales, que se va a continuar con la cisura calcarina
que puede ser más o menos profundo y eso tiene una variación anatómica. Entonces aquí vemos cabeza del hipocampo, cuerpo del hipocampo, las fimbrias, tenemos el punto coroideo inferior, la fisura coroideal pulvinar del tálamo, los núcleos lentinculares, el núcleo accumbens, encontramos mucho en el área subcallosa y las relaciones que tiene con todas esas estructuras. Entonces aquí lo vemos, si ya vemos un corte axial de las estructuras que hemos mencionado sacramesial, entonces aquí tenemos la circunvolución parahipocampal, lo que hemos mencionado, que hay un segmento posterior y un segmento anterior de ese uncus del hipocampo, el punto coroideo inferior que nos hace ese punto de relevancia para subdividirnos la cabeza del cuerpo del hipocampo, aquí el cuerpo geniculado lateral, la circunvolución dentada, la fimbria, recordando que lo que nos divide la fimbria del fornix, que es una parte del fornix con la circunvolución dentada, es el surco o la fisura fimbrio-dentada, y su relación que encuentra incluso con los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Y esto se puede subdividir aún más, es decir, el hipocampo tiene varias porciones, entonces como vemos, el giro parahipocampal, el subículo, que como habíamos mencionado, Campero hace una subdivisión entre subículo, giro dentado, y en su porción pues, las fimbrias del fornix. Entonces aquí tenemos el giro dentado y las subdivisiones que podemos tener como CA4, CA3, CA2 y CA1. ¿Que esto qué importancia tiene anatómicamente? Es, digamos, la susceptibilidad de cada una de estas áreas a la hipoxia. Diciéndose que, por ejemplo, CA1 es menos tolerante a la hipoxia y CA3 es más tolerante a la hipoxia, dentro de lo que uno puede revisar dentro de esos reparos anatómicos. Mencionemos el lóbulo límbico. Anatómicamente se divide en giro límbico y intralímbico, que es lo que se menciona, que el giro límbico está formado por los giros parahipocampal, cingulado y surcalloso, que era lo que representábamos en la cara mesial, en donde está el giro paraterminal, el giro paraofatorio, que sea continuar como la circunvolución del cíngulo, llega al istmo y después a la circunvolución parahipocampal. Eso lo denominamos giro límbico, pero que hace referencia en cuanto a mencionamos el giro intralímbico, que tiene dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. Entonces el segmento anterior forma parte del giro paraterminal, la región septal y pues es un rudimento prehipocampal, y el segmento posterior corresponde al inducium gricium, que ya vamos a ver aquí anatómicamente qué corresponde al inducium gricium. Tenemos algo que se denomina alocorteza y perialocorteza, que la alocorteza, esto lo hablamos citoarquitectónicamente y también digamos, de lo que mencionaban en la antigüedad de desarrollo de esas cortezas. El alocórtex está formado por el hipocampo y la parte proximal del subículo y el inducium gricium, y el perialocórtex que está conformado por el giro cingulado y parahipocampal, que representa una transición entre el alocórtex y el isocórtex. Entonces, entremos en materia con respecto para relacionar esto. Entonces, habíamos mencionado la circunvolución del cíngulo, el istmo y la circunvolución parahipocampal, lo que llamábamos el giro límbico. Entonces, esa es toda esta relación, tiene gran parte, y es que recordemos que todo esto está muy relacionado con el sistema, digamos, la relación afectiva que le damos a las acciones. Y hay otra parte que mencionábamos del giro intralímbico, en donde encontramos el inducium gricium, que lo que vemos aquí es parte de estas firas blancas que van rodeando el cuerpo calloso y se van relacionando aquí posteriormente con las fimbrias del fornix. Es todo este relieve de sustancia blanca lo denominamos inducium gricium y es importante tenerlo presente por su relación con el sistema límbico. Bien. Y mencionemos la ínsula. La ínsula está inmersa dentro de esa cisura de Silvio, que lo que vamos a encontrar es que si vemos la cisura de Silvio, ahí vamos a encontrar después la cisterna silviana, podemos tener dos porciones, una parte que es esfoinoidal y otra parte que es opérculo insular. Y en esa cisura de Silvio está inmerso el opérculo frontal, el opérculo parietal y el opérculo temporal. Entonces, esa ínsula en su porción tiene varias circunvoluciones o giros cortos que el roto nos describe que puede ser de 3 a 5 y en su segmento posterior
dividido por el surco central, que es lo que vemos acá, está representado por los giros largos. Tenemos también el surco limitante o también el surco redondo, y una parte en donde tiene relación, como habíamos mencionado, con el fascículo arcuato, que llamamos el giro, el limen de la ínsula. Entonces, entendiendo esa ínsula, para poder visualizarla toca retraer el lóbulo frontal, su parte basal, y retraer el lóbulo temporal, en donde hemos visto ese plano polar y ese plano temporal. Aquí vemos los detalles anatómicos, el surco central de la ínsula, donde encontramos las circunvoluciones cortas, que hay de 3 a 5. Aquí nos mencionan que hay una anterior, una media y una posterior, pero que pueden ser muchas más. Y aquí unos giros largos, un giro largo anterior y un giro largo posterior. Y aquí el aspecto insular. Entonces aquí vemos circunvoluciones largas y convoluciones cortas. Entonces, esta imagen es tomada del Humans. Entonces, aquí tenemos mencionado como 1, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos el primer giro corto, segundo giro corto, el tercer giro corto, y después aquí ya nos va limitado por ese surco central. Después los giros largos. Y aquí señalado con las flechas verdes el surco limitante. Aquí vemos la relación en una cara basal, es decir, en corte axial, en donde podemos ver la relación de esa ínsula, el himen de la ínsula, con el lóbulo temporal, la circunvolución, el opérculo frontal, y también comparte el lóbulo temporal aquí el segmento anterior del uncus del hipocampo. Bueno, esto era rápidamente la superficie cerebral. Realmente hay muchos más detalles anatómicos, pero pues la idea es no extendernos más de lo necesario, y hablemos de unos puntos craniométricos. Entonces, la craniometría en neurocirugía es fundamental porque nos permite orientarnos topográficamente. Es nuestro mapa, es nuestro eje y nuestro punto de orientación para encontrar ciertas estructuras anatómicas. Es cierto que hoy en día ya no se usa como antes, porque pues con la neuronavegación, las estratigráficas, etcétera, nos ha permitido ubicarnos de manera más sencilla topográficamente, pero es un punto de referencia que todo neurocirujano debería tener. Entonces, esto es tomado del libro de Navarro. Hay muchos puntos craniométricos, todos los que uno quiera describir, pero los que podemos encontrar y que ya vamos a detallar es, por ejemplo, encontramos la glabela, que es la prominencia frontal, el ophirium, que es básicamente una depresión a nivel frontal que está supraglabelar, el nasion, que forma parte de la sutura frontonasal, el rhinion, que es la parte más inferior de esa sutura internasal, el nasoespinal, en donde se encuentra la espina nasal anterior, el prostion, que pues es debatido porque algunos dicen que no, pero sí, realmente es una sutura intermaxilar y forma parte de esa porción inferior de esa sutura intermaxilar. El natium, que es la porción más inferior y anterior de la mandíbula, el gonium, que es el ángulo mandibular, el cilium, que es la prominencia cigomática, y el dacrium de esa sutura lacrimomaxilar. Si vemos una cara lateral, ¿qué otros puntos craniométricos podríamos encontrar? Tenemos el estefanio, que es la intersección entre esa sutura coronal con la línea temporal superior. Ya vamos a ver cuál es su importancia funcional. El terion, que más que un punto es un área. El asterion, donde convergen varias suturas, la landoidea, la sutura escamosa, la occipito escamosa. El opistiocráneo, que lo que se discute es que la parte más posterior, el relieve más posterior que encontramos en el cráneo, el ilion o la prominencia occipital externa. Y si vemos una cara superior de ese cráneo, lo que vamos a encontrar es que en su porción anterior, entre la intersección de la sutura coronal con la sutura sagital, encontramos el bredma, el punto más alto del cráneo, lo denominamos vértex. A veces hay unos agujeros interparietales donde pues hay es un sitio de entrada al cráneo, o bueno, hay unos relieves que hacen unas venas emisarias, está el ovelium, y el landa, que es la intersección entre la sutura sagital con la sutura landoidea, y el opistiocráneo, que era lo que mencionábamos, que es la porción más posterior, el relieve más posterior que tenemos del cráneo. Si vemos una cara basal, entonces encontramos el basium, que es la parte anterior de ese foramen magno,
el opistheum, que es la parte posterior de ese foramen magno, el porion, que es la porción superior del conducto auditivo, o el meato auditivo externo, entre otros. Entonces, esta imagen es básicamente similar, nos habla de unos puntos craniométricos, es tomado del libro de Rabé de del Craniotomía Atlas, Atlas de Craniotomía. Entonces, el asterion es el centro o, o, o el punto clave, por ejemplo, los abordajes occipitales laterales o retrosigmoideo. Porque, ¿qué es lo que sucede con este punto? Entonces, este punto es un sitio de transición entre el seno transverso con el seno sigmoides, y es muy importante en el punto, este reparo anatómico, que es lo que se menciona, que es un sitio de intersección entre, por aquí tenemos la sutura landoidea, aquí tenemos la sutura occipitoescamosa, también la intersección con la sutura parietal, y lo que básicamente nos está mencionando el asterion es esa transición entre el seno transverso y el seno sigmoides. Tenemos el bretma, que lo que es importante tener presente con respecto al bretma es que nos ayuda a ubicar también el área motora, que es lo que básicamente usamos en muchos abordajes neuroquirúrgicos, y es que posterior al bretma, algunos dicen que 3 a 5 centímetros posterior podemos encontrar el área motora. Pues, por ejemplo, cuando alguien hace una ariación ventricular externa, generalmente en la región frontal derecha, siempre se tiene este punto de reparo anatómico, porque si uno se va posterior, teniendo presente ese reparo anatómico de 3 a 5 centímetros, puede lesionarse la circunvolución precentral o el área motora que ya hemos mencionado. Y vemos en la cara lateral como ese bretma que hemos mencionado, cada vez que nos alejamos de la línea media, esa sutura coronal lo que haciéndose es más anterior. Entonces, 5 centímetros lateral al bretma, lo que vamos a encontrar es que la lateral a la línea media vamos a encontrar que la sutura coronal está a 1 centímetro anterior. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que entre más lateral nos vayamos, más anterior se vuelve la sutura coronal lateral con respecto a la línea media. Y tenemos el ilion o la prominencia occipital externa, que si quisiéramos hacer un reparo anatómico se encuentra a 7 centímetros inferior a la sutura landoidea. El terion, más que un punto, es un área, como habíamos mencionado, y es la confluencia del ala mayor del esfenoides, es la que encontramos acá, es la confluencia también de la escama del hueso temporal, la confluencia con el hueso frontal y ese hueso parietal. Generalmente forma un H. Y es que lo que resulta es que este área, pues esta confluencia, esta sutura coronal, sutura esfenofrontal, sutura esfenoparietal, sutura esfenoescamosa y la sutura escamosa. Este área es el centro de los abordajes terionales y también se refiere que es una porción de adelgazamiento del hueso en donde pasa la arteria meningia media y es lo que denominan clásicamente la sien. Entonces, un trauma en la sien da un hematoma epidural por ruptura del paso de esa arteria meningia media. Pero es el centro de los abordajes terionales que son clásicamente descritos para entrar al polígono de Willis, el clipaje de aneurismas. El Stephanion. El Stephanion es esa intersección entre la sutura coronal y la línea temporal superior. Y lo que nos hablan los libros de anatomía es que nos resalta un área, y esa área corresponde al área motora. Entonces, 1 centímetro anterior y 3 centímetros posterior relacionándose con el punto escamoso anterior, que es la parte más posterior de esa H que habíamos mencionado del terion. En esa área encontramos el área motora. Y entonces es un reparo anatómico que podemos tener presente para el área del lenguaje, el área motora del lenguaje o del giro frontal inferior. También lo que mencionan es, por ejemplo, cuando, hacen las tomografías, hacen unos cortes, digamos, para alinear el cráneo. Entonces aquí tenemos el canto y el porion, que es esa porción superior del meato auditivo externo. Entonces aquí nos permite tener un punto donde lo usan básicamente para los cortes tomográficos, incluso hasta para planeamiento de craniometría, y es tener esa relación con este punto. Y hablamos del plano, la línea de Frankfurt y las líneas de Taylor-Houghton, que es lo que nos está mencionando, el plano de Frankfurt. Aquí es la porción más inferior de esa órbita junto con el porion.
pues nos da un punto de corte, igual, un punto para la planificación y estandarizar las planeaciones craniométricas. ¿Y qué es lo que hace las líneas de Taylor-Hunton? Que pues básicamente lo que nos toma de reparo es el Nasion y el Inyo, y lo que nos hace es que hacemos una línea que circunscribe el cráneo, y en la mitad, aquí vemos la mitad, si le suma 2 centímetros, hacemos un punto de corte, y esta línea lo que básicamente nos va a ayudar a identificar es la cisura silviana y la cisura lateral, de las más constantes y seguramente las más importantes para identificar. Y si tomamos en esa libra, en línea que circunscribe el cráneo, las 3/4 partes con intersección con el canto, aquí tendríamos la cisura de Silvio. Y si vemos, aquí teniendo como reparo el cóndilo del hueso mandibular, y aquí teniendo también teniendo punto de reparo la mastoides, entonces tomando el 50%, la mitad de esa línea que se circunscribe entre el nacio y el inio, entonces si hacemos esa intersección, lo que podemos mencionar es que acá queda el surco central. Y en la intersección entre el canto y las 3/4 partes de esa línea que circunscribe el cráneo está la cisura de Silvio. Es imprecisa, no es completamente certera, pero al menos nos hace una idea de cómo podemos identificar esas dos fisuras. Punto silviano anterior se encuentra debajo del punto escamoso anterior, y este punto silviano lo que describen, por ejemplo, los abordajes gesterionales, que es el punto en donde idealmente sería comenzar a hacer la disección del valle silviano. Tenemos un punto rolándico superior, perdón, que es la intersección entre esa fisura interhemisférica con el surco central, y pues nos hace unos puntos de relevancia, que es que está ubicado prácticamente a 5 centímetros posterior a ese bresma que habíamos mencionado. Aquí tenemos el punto rolándico inferior. Si hay uno superior, claramente va a haber uno inferior. Está a 2.5 centímetros detrás del punto escamoso anterior, o lo que es igual a 2.5 centímetros posterior al punto silviano anterior. Son puntos que nos ayudan a identificar, por ejemplo, el área motora, como lo que vemos aquí, la circunvolución opercular. Y ya para finalizar, vamos a hablar rápidamente de una anatomía craneal tomada del libro de Latarjer. Esto es para mencionar los huesos craneales, el hueso frontal, el hueso parietal, los huesos temporales, el ala mayor y el ala menor del esfenoides. Eso es muy importante, digamos que para no extendernos. Entonces el hueso frontal, si lo vemos en su porción anterior, entonces vamos a tener varios reparos. Entonces tenemos un borde superior, aquí tenemos un túbero, una eminencia frontal lateral, tenemos aquí la cara temporal que se conta, bueno, la cara temporal de ese hueso frontal, la depresión supraorbitaria. Incluso aquí tenemos una incisura o escotadura supraorbitaria, que en algunos casos es un foramen supraorbitario. Eso es algo inconstante y pues se puede presentar de cualquiera de las dos maneras. Aquí está la parte frontal, o también llamada parte nasal, de los procesos orbitarios. Aquí vestigio de la sutura metópica que divide los dos huesos frontales de manera eh, embrionaria, y ya esta parte de la vía postnatal. Si vemos la cara interna de ese hueso frontal, la vista endocraniana, entonces aquí tenemos las dos fosas frontales, aquí el surco para el seno sagital superior, el relieve que hace. Aquí está la incisura etmoidal. En el 8 tenemos el foramen ciego, que lo que pasan son venas emisarias. En el 9 tenemos la espina nasal anterior, etcétera. Si vemos una porción inferior de ese hueso frontal o una porción basal, aquí tenemos el arco supraciliar, tenemos el borde orbitario de ese hueso frontal, la fosita para la glándula lagrimal, que lo que encontramos es que está lateral entre ese techo de la órbita. Tenemos el proceso cigomático, tenemos también con el número 5 que lo encontramos aquí, que es la superficie temporal de ese hueso frontal. Aquí, como habíamos mencionado en el 7, el foramen supraorbitario, aquí la pared superior de esa órbita, etc. El hueso parietal no tiene tantos detalles anatómicos, simplemente podemos hablar de unos bordes, de un borde superior.
aquí en el 4 con el borde anterior o frontal, en el 3 con el borde posterior o occipital, y aquí con el 2 con un borde inferior o escamoso relacionándose con la porción escamosa de ese hueso temporal. Y aquí tenemos unas eminencias, aquí el túbero, eminencias parietales. Y como vemos aquí con el 6 y el 8 son las líneas temporal superior, y el 8 pues la inserción del músculo temporal. Ya aquí vemos la vista endocraniana. Entonces lo mismo, tenemos con el número 3 tenemos un borde posterior occipital, un borde anterior o frontal, un borde escamoso y un borde superior o sagital. Aquí tenemos con el 12 todos estos surcos vasculares que lo que denominan la hoguera, la hoja de higuera, que vemos como relieve en la cara endocraniana de ese hueso parietal. El hueso occipital tampoco tiene demasiados detalles anatómicos. Lo que encontramos aquí es básicamente con el número 11 la escama del occipital. Con el número 7 encontramos también la protuberancia occipital. Está la parte externa del hueso occipital, la prominencia occipital. Aquí con el número 8 la cresta occipital externa. Aquí encontramos los cóndilos del hueso occipital como lo estamos señalando. Y aquí vemos el foramen magno claramente. Aquí vemos la cara basal o cara inferior de ese hueso occipital, entonces aquí los reparos anatómicos que habíamos mencionado, el basium y el opistium como puntos craniopénticos, la cresta occipital es externa, aquí los cóndilos occipitales, el canal condilio o agujero condilio posterior, aquí con el número 2 también tenemos el canal del hipogloso, también denominado canal condilio anterior, y aquí la parte basilar de ese hueso occipital. El hueso temporal, y ya vamos a finalizar con el hueso esfenoides. Estos dos huesos sí tienen muchos más detalles anatómicos. Entonces, el hueso temporal, ¿qué podemos encontrar? Tenemos una porción petrosa, una porción escamosa de ese hueso temporal. Entonces, aquí vemos con amarillo más claro la porción escamosa de ese hueso temporal. Aquí el proceso cigomático del hueso temporal. Aquí tenemos la porción subtemporal. Aquí relacionado con el número 5, lo que vamos a encontrar es la fosa mandibular o fosa glenoidea. Aquí está apófisis, que se denomina la apófisis estiloide, que es el punto de inserción del ramillete de Riolano. Una serie de músculos estiloideo, estilofaringeo, que se insertan básicamente en esa apófisis. Aquí denominado con el número 2 y 13, aquí está el borde superior y borde inferior del meato auditivo externo. Aquí tenemos la porción petrosa o proceso mastoideo, proceso mastoideo del hueso temporal. Con el número 16 ya encontramos el foramen mastoideo y otros reparos anatómicos, pues que vamos a saltar, digamos que por mencionar uno adicional aquí con el 8, que es donde discurre el canal carotido. Aquí está la fisura petrotimpánica de Glasser. Esta forma es otra forma de escribir el hueso temporal, igual su parte, aquí tenemos la parte escamosa, la parte mastoidea. Bueno, entonces aquí tenemos el proceso cigomático, aquí con el número 2, la parte escamosa, fosa temporal de la escama del hueso temporal. Aquí está la cavidad glenoidea o la fosa mandibular que ya habíamos mencionado anteriormente en esa cara. Aquí con el 6 lo que podemos encontrar es una flecha que apunta al meato auditivo externo. Aquí con el número 8 el proceso estiloideo, aquí el foramen estilomastoideo. Aquí con el número 10 lo que vamos a encontrar es la cara yugular, que forma parte de esa parte temporal, el ápice de la mastoides, la incisura mastoidea o la ranura digástrica, en donde se va a insertar parte del hueso, del músculo digástrico, perdón. El 13 el surco para la arteria occipital, etcétera. El 21, mencionar también ápice de la fosa petrosa. 19, aquí podemos foramen inferior del canal carotidio. Aquí con el 15, la fosa yugular, o el foramen yugular. Aquí vemos ya una cara interna, cara endocraniana, donde aquí vemos la parte escamosa, el vértice, aquí el surco para la arteria meningia media, aquí la parte horizontal de esa porción escamosa, aquí está la porción petrosa, aquí donde es el relieve que hace el ganglio del Gasser o el ganglio del trigémino,
aquí pasa el seno petroso superior, parte del 10 está el seno petroso inferior. Con el 9 lo que encontramos por la flecha que está emergiendo por el canal carotídeo, con el número 2 el conducto auditivo interno, con el número 15 la abertura externa del vestíbulo. Y aquí es la parte del hueso cigomático, pues la porción cigomática de ese hueso temporal. Y para finalizar, el hueso esfenoides. Bueno, el hueso esfenoides sí tiene, digamos, varias porciones. Vamos a mencionar a grandes rasgos las más importantes. Entonces aquí tenemos las alas menores del esfenoides. Entonces aquí tenemos las clinoides anteriores. Aquí lo que denominaban el yugo, ¿no? El yugo que era esa parte de esa intersección entre esas dos clinoides anteriores. Aquí está la silla turca, la región celar. Aquí las clinoides posteriores, aquí donde forma parte el dorso de la silla turca. Veámoslo en la siguiente imagen, que es más ilustrativa. Aquí podemos tener en esta cara, que los que estamos viendo superior y anterior y posterior, aquí tenemos la fosa pterigoidea, que tiene una lámina externa o lámina lateral pterigoidea y una lámina medial pterigoidea. Aquí vemos el dorso de la silla turca, las apófisis clinoides posteriores, aquí las apófisis clinoides anteriores, el hueso esfenoides, la hendidura esfenoidal, que es por donde pues, van a ingresar a la órbita varios nervios. Aquí encontramos el conducto óptico también. Y aquí vemos una cara lateral, pues de ese hueso esfenoides, donde vamos a encontrar aquí la silla turca, los procesos clinoides anteriores, los procesos clinoides posteriores, y aquí pues también forma parte la lámina lateral del ala mayor del esfenoides, aquí la lámina lateral del pterigoides, y aquí está el gancho o amulus, que también lo podemos denominar, que es esa porción más inferior del proceso pterigoides. Y ya para finalizar, pues el hueso etmoides lo podemos tener una lámina perpendicular del hueso etmoides, y aquí la lámina horizontal o los procesos laterales de ese hueso etmoides, aquí donde tenemos la apófisis crista galli, y es que en la parte endocraniana vamos a tener unas perforaciones, que la lámina criosa, que es la representación en donde pasan esos filetes nerviosos del bulbo olfatorio. Aquí tenemos como 6 la lámina perpendicular, la concha nasal media, con el 4 encontramos la concha nasal superior. Aquí tenemos la apófisis crista galli, la lámina criosa, aquí el laberinto etmoidal. Esta es ya la parte que vemos en una cara endocraniana, estamos viéndolo desde una vista desde arriba de ese hueso etmoides, en donde aquí está la lámina criosa de ese hueso etmoides, el 7 con la apófisis crista galli. Aquí también podemos encontrar con el 9 la parte posterior de esa lámina perpendicular. Aquí están los forámenes criosos. Y ya aquí viéndolo ya en una cara anterior, aquí haciendo un relevo, pues encontramos lo mismo. La lámina perpendicular, la apófisis crista galli, la lámina criosa de ese hueso etmoides. Aquí encontramos el proceso uncinado de ese hueso etmoides. Y aquí la concha nasal superior, y también encontramos la concha nasal media con el número 3. Y la vista inferior, que está la lámina perpendicular, están los surcos laterales, que los encontramos con el número 2. Aquí encontramos la concha media, y con el número 5 el proceso uncinado, y con el número 4 el meato medio. Listo, esto era lo que les quería contar rápidamente. Sé que es bastante pesado, pero pues es como para hacernos una idea a grandes rasgos de la anatomía de la superficie craneal y de la anatomía de la superficie cerebral y los puntos craniométricos más importantes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones por este extenso tema que nos revisó. Como ya lo hemos mencionado, a veces mucha información pues se me satura el hipocampo, y entonces no soy capaz de procesar tantos datos. Mencionó como 1000 palabras, y para los que son neófitos, pues carambas, a duras penas por ahí unas 20. Entonces,
Muy bien, pero tengo una pregunta que pues, yo sé que podría sonar como cauciosa, pero quisiera que si no es usted, pues alguno de los asistentes nos despertara la curiosidad. Hay dos cosas. Primero, ¿qué tan similares anatómicamente son el cerebro de un hombre y de una mujer? O sea, ¿son iguales o no? Y segundo, si el hemisferio izquierdo es igual que el derecho, ¿qué tanto es? ¿Qué tanta similitud es? Uno puede estudiar un cerebro izquierdo igualito que un hemisferio derecho. ¿Qué dice Alejandro? Bueno, entonces, digamos que desde la anatomía funcional uno habla precisamente de esas estructuras y ahí es donde hablamos de la dominancia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener presente la dominancia. Por eso uno habla que si tiene una dominancia izquierda o una dominancia derecha, para detallar precisamente esas áreas que mencionábamos, que son las áreas del lenguaje, el área motora del lenguaje o el área de Broca y el área sensitiva del lenguaje o el área de Wernicke. Entonces, ahora aquí lo que mencionábamos es que las personas diestras, en su gran mayoría, tienen una dominancia del hemisferio izquierdo, entonces precisamente es donde uno encuentra más que todas esas áreas de lenguaje donde están, y por eso es que, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la arteria cerebral media que irriga toda la cara lateral, eh, son tan importantes y tan incapacitantes porque precisamente afectan esas áreas del lenguaje. Entonces, digamos, desde la anatomía funcional, si hay una diferencia entre diferenciar entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, precisamente por esa dominancia. No, pero anatómicamente, o sea, ¿son iguales o son diferentes? Pues realmente no, con precisión, no sé si hay un detalle anatómico que pueda diferenciar uno derecho y el izquierdo. La verdad no conozco un detalle anatómico. Y entre hombres y mujeres, tampoco leyó el tema. No, no, la verdad no, no sé si hay, sé que en el peso y digamos que eh, más que todo en el peso, pero no sé si hay alguna diferencia entre un hombre y una mujer anatómicamente. No, la verdad no. Bueno, aquí Víctor nos quiere sacar de la duda. Hola, buenas noches. ¿Qué más? No, pues primero felicitar a Luis, me parece que la charla estuvo muy bien enfocada. Desde luego, pues son muchas palabras, muchos términos, pero pues la anatomía microquirúrgica es así y digamos que creo que es difícil abordarla de una manera más simple. Entonces, por ese lado pues nos toca estudiar lo previo a la charla para poder captar por lo menos el 50-70% de la información. De pronto cuando se den estas charlas, ya a modo de recomendación, es muy útil hacer una correlación tanto quirúrgica como funcional para que no queden en el aire de todas las palabras, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, cuando habló del terion y habló de la meningia media y del hematoma epidural, esa asociación de diferentes temas hace que a la persona que está escuchando no se le olvide tan fácil el término Therion porque lo asocia a otros significados. Entonces, digamos que eso, asociarlo al resto de cosas, ayuda mucho a las personas que lo están escuchando, sobre todo si están en un periodo, pues todos estamos en un periodo de formación, pero que apenas están arrancando el periodo. En cuanto a las preguntas del doctor Arias, pues son bien, bien complejas de responder. Desde luego, desde el punto de vista anatómico, un hemisferio no es exactamente igual al otro. El derecho no es igual al izquierdo. De hecho, uno lo puede ver muy bien en las tomografías y en las resonancias que ve cuando uno ve y quiere seguir el surco central, por ejemplo, que es una de las estructuras tal vez más persistentes, no es igual en un hemisferio versus el otro, ¿sí? Algunos van un poco más hacia la línea media, otros no llegan hasta la línea media. Eh, entonces,
Digamos que lo que he visto es que no son anatómicamente iguales ambos hemisferios. Y las diferencias entre el de un hombre y una mujer, como decía Luis, pues sí, lo principal, el tamaño y el peso, sí está totalmente comprobado que es diferente. Ya anatómicamente cada surco, no, no podría saberlo. Yo tengo otra pregunta capciosa para adicionar a esas tres, que sería, ¿qué tanto se modifica la anatomía de la corteza cerebral o de, sí, qué tanto se modifica la morfología del cerebro con las actividades que desarrolla una persona durante su vida? Entonces, me explico, ¿qué tanto podría coger, no sé, a Mozart, Chopin, cualquiera de ellos? ¿Qué tanto podríamos ver en la circunvolución o en la zona que se dedique al control motor fino y demás de sus manos versus otras zonas del cerebro desde el punto de vista morfológico? Porque desde luego desde el punto de vista funcional, pues ya está demostrado que sí hay una mayor cantidad de redes dedicadas esa, a esa función que esa persona especializa. O que tanto un futbolista podríamos ver en esa cara mesial del lóbulo frontal, podríamos ver qué tanto puede cambiar esa anatomía. No sé si eso está estudiado. Y pues en algún momento con Einstein intentaron verlo y se robaron el cerebro y bueno, después lo terminaron cortando, pero lo que entiendo es que no había una mayor diferencia histológica cuando se comparaba con un cerebro eh, cualquiera, pero pues no sé, esa sería mi tercera pregunta. No sé si alguien tenga como la respuesta a eso, que tanto se modifica la anatomía de acuerdo a lo que se dedica la persona. Ah, Cristian, qué chévere. Cristian Rincón. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sáquenos de la duda, Cristian. Bueno. Bien, pues hay diferencias entre hombres y mujeres respecto al volumen. Eh, Hay un estudio cadavérico donde refiere que las mujeres tienen mayor proporcional al volumen total del cerebro, mayor volumen a nivel de la región frontal, a nivel basal y mesial. Hombres en promedio a nivel de región occipital. Son los que, es la diferencia. El lóbulo occipital tiene mayor volumen en proporción al volumen total cerebral en hombres comparado con mujeres, y mujeres a nivel frontal, volumen total comparado con hombres. La región más importantemente que tienen mujeres en tamaño es la región prefrontal, la orbitofrontal y la corteza temporal superior. Y eso es lo que más se describe en los estudios. También se describe que en hombres el giro central, perdón, sí, el giro precentral, perdón, tiene mayor volumen comparado con el volumen total que las mujeres. Eso es como, digamos, las diferencias topográficas y volumétricas mayores. La otra de lateralidades, pues lo que se ha escrito también es que el área del lenguaje, o bueno, el giro supramarginal y la región temporal posterior tiene mayor volumen comparado con el otro lado en el área dominante cuando pues, del lenguaje. Eso es más o menos lo que he encontrado. Tenía una pregunta para Lucho. Lucho, lo felicito, hizo una excelente presentación. No sé si me conecté tarde, pero quería preguntarle si encontró un reparo anatómico para definir el límite entre el lóbulo parietal y occipital en su cara lateral. Y si es así, ¿cuál es? No sé si se lo mencionó en la charla. Gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Déjeme y le muestro. Pues efectivamente, la anatomía del lóbulo occipital sí tiene muchas incógnitas en que pues puede variar entre los distintos textos anatómicos, pero pues yo encontré un libro bastante ilustrativo con respecto a esto. Entonces bueno, más bien un artículo que es este de acá, giros y superficie de la cara lateral del lóbulo occipital, y qué es lo que nos menciona. Lo que aquí lo voy a señalar, lo que yo les mencionaba es que el surco intraparietal se podía continuar como surco intraoccipital, y digamos que la división, o sea, separar el lóbulo parietal del occipital es, digamos, más eh, por las características estructurales con respecto a la relación que puede tener con este surco occipital transverso y este surco occipital lateral y el aquí el surco prepolar y el SL, que aquí lo mencionamos como el surco lunar.
es muy interesante en el sentido de que una diferenciación clara no existe y no está definida en los libros de anatomía. Se describe una superficie, una cara lateral, algunos reparos anatómicos como los que mencioné en la charla, pero una distinción clara, pues yo busqué en varias partes, incluso en el Humans, en el libro de Campero y en este artículo que hace una anatomía bastante detallada, y una división que uno puede hacer en su cara lateral no es tan clara, mientras que la cara medial o mesial sí es mucho más clara por el surco parieto occipital, en la precuña, pero en la cara lateral realmente que yo encuentro un punto anatómico para decir esto es lóbulo parietal o lóbulo occipital, no. Se describen varios detalles que incluso en algunos libros solo se limitan a mencionar el surco occipital transverso y el surco occipital lateral, y pues como que hasta ahí lo mencionan. No sé si alguno de mis compañeros tenga algún detalle anatómico que diga esto ya es lóbulo occipital y esto es lóbulo parietal. No estoy viendo. Buenas noches. Hola Andrés, Diga, ¿cómo estás? de Lima. ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo estás, Cristian, doctor Arias? Luis. Luis, bueno, muchas gracias. También me pareció una charla muy interesante. Es una charla larga, pero porque es un tema muy largo, la verdad. Incluso estoy seguro que omitiste y resumiste muchas cosas, porque pues, es muy extenso. Pero estuvo muy interesante, creo. Bueno, yo varias cositas en relación con todas las cosas que han mencionado, pues algunos de los datos que vinieron a mi mente como recordando. Bueno, en cuanto al volumen, ya lo han mencionado varios, pero la cifra que he leído es entre el 10 y hasta el 13%, un poco más voluminoso el cerebro masculino que el femenino, en términos generales, pues porque somos en promedio más grandes también. Algunas de las cosas que recordaba, pues ya Cristian las mencionó, que por ejemplo sí que hay un poquito más de volumen en el área del lenguaje del lóbulo dominante. Algo que me pareció interesante también una vez que leí es que al parecer hay al menos histopatológicamente hablando un mayor número de neuronas en las áreas que se dedican al lenguaje en las mujeres con relación a los hombres y eso explicaría que sean más comunicativas y bueno, incluso hay un estudio que habla de que mencionan no sé cuántas palabras más al día en promedio que nosotros. En fin, eso como por diferencias. No he leído nunca nada que hable de que un hábito cambie estructuralmente algo en el cerebro. A lo mejor sí existe y no lo he leído, pero como ya bien mencionó también pues, el doctor Víctor, sí está relacionado con el número y tipo de conexiones, pero algo más en términos microscópicos, no tan macroscópicos, pero bueno, sería interesante ver si sí existe. Y bueno, con lo último que está mencionando Luis, yo, pues lo que yo siempre he tenido en mi mente como referencia es la línea imaginaria que se forma uniendo la incisura preoccipital con lo poquito que se alcanza a ver del surco parieto-occipital en la cara medial y lateral. Queremos mucho, pero pues se unen esos dos puntos con lo que ya tendríamos lo que sería el aspecto anterior del lóbulo occipital y pues ya el resto de la división, pues parietal, por ejemplo, con temporal sería la prolongación de la cisura de Silvia hasta la intersección con esta línea imaginaria que acabo de mencionar. Entonces eso es lo que tengo yo en mi mente, es más una línea pues que se crea de esa manera, más que una estructura propiamente en la cara lateral del cerebro. No sé si hay algún otro dato de pronto. Bueno, muy bien, ¿no? Yo, como les decía, hacía esa pregunta capciosa como por enriquecer la discusión y salirnos un poquito de los datos. Lo digo porque hace como unos 5 años me regalaron un libro aquí por digital que se llama El cerebro femenino. Entonces, este libro lo escribió una doctora psiquiatra y ella se puso a estudiar el tema, a ver si había alguna diferencia. Y pues obviamente en la parte anatómica, lo que ustedes mencionaron, sí, la parte del lenguaje, las mujeres tienen más capacidad de comunicación, pues la teoría evolutiva, ¿no? Que habla de que los hombres eran cazadores y las mujeres más recolectoras y se quedaban en el hogar cuidando a los niños. Entonces, pues tienen un poquito más de capacidad para charlar y comunicarse, y eso, pues, de alguna manera más que anatómica es funcional el problema, ¿no? O digámoslo, la distinción. Y la otra parte es, pues, ella mencionaba que los cerebros son iguales al principio y luego solamente después de la octava semana de gestación que se empieza a diferenciar un cuerpo humano masculino y uno femenino por el influjo hormonal. Entonces el cerebro también recibe todo ese influjo hormonal y hace que proliferen más algunas neuronas
y algunos circuitos cerebrales, las comunicaciones entre los hemisferios parece que son un poquito mayor y también un poquito más la parte de memoria, decía que memoria antigua, por eso hablan de que las mujeres a veces tienen como más memoria y se acuerdan de algunos detalles que uno, a veces nos quedamos los hombres de que se acuerdan hasta de los zapatos, de cómo iba vestido alguien hace 10 años. Entonces, esas cositas, pues son interesantes desde el punto de vista anecdótico, porque realmente en cuanto a coeficiente intelectual y eso, pues realmente no se ha demostrado ninguna diferencia fundamental. Pero sí también otra cosa es la parte de el hemisferio izquierdo y derecho en el área del lóbulo temporal. Pues ustedes saben que el izquierdo es más analítico, más de la memoria de las palabras, y en cambio el derecho más musical. Entonces, también se menciona de que la circunvolución T2 tiene algunos, en algunas personas es más pronunciado, los que tienen más tendencia a la parte musical que la de un lado que del otro lado, entonces, en ese aspecto. Bueno, nada más, me parece chévere, chévere el tema y ya creo que no sé si tengan más comentarios o preguntas, porque ya son las 9 de la noche. Yo creo que podemos dar por concluida. Ah, Edwin quiere decirnos algo. Edwin, cuéntenos. Aló, buenas noches. Siga, siga. Bueno, muchas gracias al expositor. Estuvo bastante amplia la revisión del tema. Quisiera agregar, incluso desde, o sea, la diferencia entre los sexos, incluso desde el cráneo ya se puede evidenciar el grosor del cráneo en las mujeres. Entre más mayores son, también es mayor el espesor del cráneo. Se presenta inclusive más frecuente en una patología que se llama hiperostosis frontalis interna, que es como unas calcificaciones al interior del hueso frontal que lo englosan incluso más de 12, 13 milímetros, que es como muchas veces lo que uno está acostumbrado durante la craneotomía. A nivel vascular también, pues digamos, obviamente la charla era más de la parte cerebral, pero también tiene sus improntas a nivel de la superficie cerebral. En general la circulación del lado izquierdo es, la parte venosa es más superior, por lo tanto el drenaje ahí a nivel del seno transverso y del petroso, tanto superior como inferior, es un poco mayor que en el lado derecho, que es más que todo por el drenaje superficial se da por la vena anastomótica inferior. De resto, no, pues muy buena la charla, muy completa. Siempre hay variabilidad en todo, incluso hasta en la misma navegación, con apenas uno hace la craneotomía, con el desplazamiento del cerebro, uno puede quedar perdido en un giro o en otro, pero es importante siempre guiarse por por la parte externa, que es como lo más constante para la craneotomía, y por los relieves ahí a nivel de la superficie cerebral, para guiar más que todo la parte de resección y cirugías resectivas o para epilepsia. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos bastante ilustrados. Entonces, muchísimas gracias a todos y estaremos viéndonos el próximo lunes en la noche o martes. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias. Gracias.